Sean todos bienvenidos, muy buenos días a todos, gusten saludarles. Mi nombre es Víctor Pérez y para mí es un placer estar el día de hoy en el evento que vamos a estar trabajando, o vamos a estar el día de hoy de webinar. Sí, por favor, me gustaría, si me pueden escribir en el chat, si me pueden ver y si me pueden escuchar, gracias. Vamos a ver por acá. Sí, no sé si me escuchan, por favor, para si me pueden escribir por el chat para ver si, gracias. Ok, excelente, gracias. Bien, permítame, sí, muchas gracias. Ok, permítame que vamos a compartir un poco la pantalla y me confirman si me ven la pantalla de manera correcta, por favor. Sí, excelente, vale. Bien, bueno, primeramente muchas gracias a todos por el día de hoy estar acá en este espacio. Como lo mencioné, mi nombre es Víctor Pérez, formo parte del grupo IXISA y hoy vamos a estar hablando un poco de innovando en el año 2023, de los anuncios o los más relevantes anuncios que se hicieron en el evento de Reinvent, haciendo un pequeño recap, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ahí vamos a estar conversando un poco de algunas por decirlo así, como que los más relevantes, porque hubieron muchos anuncios. Al final, por temas de tiempo, vamos a hacerlo un poco más corto, pero igual esperamos que les sea de mucha utilidad. ¿Okay? Entonces, vamos a estar hablando un poco de la bienvenida, principales anuncios y vamos a tener sesiones y preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, nos pueden colocar en el chat y con mucho gusto le iremos respondiendo paulatinamente. Bien. Y bueno, para las personas que no nos conocen, Ixisa, nosotros somos un partner advanced en AWS. Estamos principalmente orientados a Centroamérica y Caribe, pero también atendemos otros territorios. Y bueno, lo importante también recalcar que somos una empresa que está dedicada a lo que es la parte de consultoría y asesoría en principales áreas, por ejemplo, de data, analítica, en la parte de seguridad, que también involucran otras áreas, por ejemplo, el tema de cumplimiento, por ejemplo, un PCI o el tema de HIPAA. Asimismo, también hacemos migraciones, muchas orientadas a la parte de SAP, pero digamos que englobamos lo que son el área de consultoría y asesoría a todos nuestros clientes de diferentes sectores. Bien, nuestros expertos están certificados y tienen bastante experiencia en diferentes tipos de clientes del sector, por ejemplo, el tema de retail, el tema de salud y también el tema asociado, por ejemplo, a temas de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, dicho esto con lo anterior, vamos un poco a hablar sobre los principales lanzamientos. Para las personas que no conocen el tema de qué es Reinvent, eso es un evento anual que hacen en AWS en Las Vegas todos los años, en el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, donde se hacen diferentes actividades. Una de ellas es compartir conocimiento, compartir con algunos eventos y actividades que se realicen, también tener networking entre personas y conocer esa gran cantidad de partners y cantidad de clientes y cantidad de personas que asisten. Y asimismo también se anuncian, digamos, nuevos productos, nuevas características que van paulatinamente. Hay momentos donde los anuncian de una vez disponiblemente y hay otros que están disponibles en vista previa o proyectados más adelante a lanzar durante, por ejemplo, este año. ¿Okay? Entonces, siempre se hace un recap, que es básicamente como ese pequeño resumen donde hay muchas de los anuncios y continuamente Amazon está innovando. Entonces, nosotros aquí en CISA queríamos compartirles algunas, como lo mencioné al inicio, hay muchas, pero por cuestiones de tiempo vamos a enfatizar en unas principales, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, vamos entonces, vamos a ver acá, permítanme. Ok, fíjense, como lo mencioné, en el Reinvent es un evento que ya tiene alrededor de más de 10 años. También hay sesiones, hay más de 2.000 sesiones técnicas y el último evento hubo más de 50.000 personas que asistieron y había más de 100 anuncios. ¿Okay? Interesante es que los anuncios no son solo de productos, ¿no? Sino también de características de servicios existentes, lo que nos conlleva que más allá de que un producto nuevo salga,
es que los que existentes tienen continúan también innovándose. Bien, entonces, fíjense, vamos a empezar a hablar sobre un poco sobre el tema de la experiencia, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poco de, por ejemplo, a nivel de gestión digamos, de diferentes servicios, diferentes productos. Vamos a hablar por lo menos de AWS Application Compose, que es un servicio de Amazon que nos ayuda a visualizar, ¿de acuerdo? Más allá de lo que nos define, y configurar servicios en aplicaciones serverless, ¿de acuerdo? Actualmente nosotros las aplicaciones serverless las vemos como soluciones que yo no necesito o requiero mantener o administrar en un servidor. Quiere decir que todo lo subyacente a infraestructura, yo no soy responsable ni de la administración ni de la ejecución, pero sí puedo estar en una capa donde puedo configurar e instalar. Bien, entonces, ¿qué sucede? Al tener yo un entendimiento en mis aplicaciones serverless, yo también puedo empezar a interactuar y a desarrollar, donde yo puedo simplemente crear plantillas para despliegue automatizado o simplemente crear esas funciones que me ayuden, por ejemplo, para integrarlas con una función, una lambda, que eso genera también un evento que puede dispararse, por ejemplo, para crear una tabla en DynamoDB, que es un servicio también de serverless, que yo no me encargo de administrarlo y es una base de datos NoSQL. Entonces, todo aquello, nosotros ahora tenemos la posibilidad de que con Application Composer yo puedo de manera visualmente desarrollar, o digamos no te desarrollar completamente, pero orquestar y crear de una manera más visible y visual mi infraestructura. ¿Ok? Entonces, fíjense, si nosotros vemos acá lo siguiente, esto sería un ejemplo de lo que tenemos con AWS Application Compose, ¿ok? Donde fíjense que nosotros tenemos del lado izquierdo algunos servicios de serverless existentes. Por ejemplo, lo que tenemos ahorita es una API, que es algo muy tradicional, donde tenemos un API Gateway y tenemos llamados. Estos llamados obviamente desembocan hacia una función, que en este caso es una lambda, que es también un servicio serverless. Ese servicio serverless simplemente lo que va a desencadenar es una gestión de código, una función de código y, por ejemplo, va hacia una tabla en DynamoDB. ¿Ok? Ahora, no es solo limitado a este servicio que estoy mostrando. Aquí hay unos del lado izquierdo. Por ejemplo, vamos a hacer aquí pivoteando. Yo puedo hacer que la misma función de API genere un get, de acuerdo, donde tomo un dato y lo guarde en un bucket de C3. Entonces, fíjense, si lo vemos del lado izquierdo, está también disponible el bucket de C3, que es donde yo puedo almacenar archivos e información. Entonces, fíjense lo interesante de esto, que yo al tener esto, obviamente me genera un despliegue, me genera unas plantillas que yo puedo automatizar. Si se fijan en el diagrama que tenemos, arribita, tenemos Application Compose Demo y un template.yaml. Esto quiere decir que esto me va a generar una plantilla para yo poder desplegar mi función como tal. Qué interesante nosotros poder tener este servicio que antes teníamos que conectar muchas cosas y quizás no hacerlo de una manera más interactiva. Y los desarrolladores pensarán, oye, mira, esto me va a agilizar el tiempo en desarrollo y el tiempo en conectar cosas, ¿de acuerdo? Pero también nos va a permitir hacer una validación. ¿Y por qué? Porque si se fijan, vamos un poco más allá, yo con esto ya yo puedo tener casi un alcance de diagrama. Entonces yo puedo ya validar mi infraestructura que yo estoy prediseñando. Quizás no toda, pero sí la gran mayoría de lo que está relacionado a serverless. Entonces si yo voy a instalar, por ejemplo, un API para un Open Banking o un API para una ejecución de una función para, por ejemplo, temas de salud o temas por lo menos para retail, yo diría que acá podemos ya tener un preliminar también de cómo va a quedar mi arquitectura y simplemente trasladarla, por ejemplo, a esquematizarla en un tema de red, ¿no? Entonces, digamos que este producto está bastante bueno e intuitivo, ¿ok? Fíjense que hay diferentes tipos de casos de uso. Fíjense que, por ejemplo, la primera ayuda es que puedes desplegar para las personas de serverless, las personas, los desarrolladores, y puedes diseñar de una manera más rápida y más fácil, ¿ok? Y puedes visualizar tu arquitectura y cómo está configurado, que es lo que mencionábamos ahorita, ¿ok? Entonces, digamos que es uno de los productos que, por lo menos en ICISA, es un poco más relevante este tipo de anuncios. Vamos un poco en la parte de serverless, ¿ok? Recuerden también que si tienen alguna duda o alguna inquietud, nos pueden colocar en el chat y con mucho gusto vamos a estar respondiendo las preguntas que estén realizándonos. Y si no tenemos posibilidad de responderlas por no conocer la respuesta, igual vamos a tomar sus datos y vamos a estar respondiéndolos, ¿ok? También tenemos la parte de Lambda. En este caso de Lambda, fíjense que Lambda es uno de los servicios, uno de los primeros servicios de computación en la nube que salieron a nivel de serverless. Y fíjense que una de las cosas que llama mucho la atención es más de 3 trillones de requests por mes. Bien, es un servicio que ya tiene algunos años, está lanzado desde el 2014 y todavía sigue continuamente innovándose, ¿ok? Entonces, fíjense, entre los servicios que comentamos ahorita, haciendo como un refresh de Lambda, vamos a hablar ahora
de un nuevo servicio o una nueva característica que es Amazon Event Bridge Pipes. ¿Okay? Entonces, ¿qué permite esto? Fíjense que nosotros con los servicios tradicionales de, por ejemplo, si yo quiero generar un bus de datos o yo quiero, por ejemplo, generar un llamado a un servicio donde yo simplemente quiero hacer como una tubería o por eso un pipe, yo puedo hacerlo desde un origen a un destino y de una manera más simple. ¿Okay? Entonces, Amazon Event Bridge Pipe lo que nos permite es eso, de una manera más simple y consistente, ¿verdad? Crear puntos de integración, ¿de acuerdo? Entre productores y consumidores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, utilizamos colas ahorita de SQS y quisiéramos integrar algo con Event Bridge Pipe, yo puedo utilizarlo de la manera más sencilla y más fácil. Inclusive está dentro del mismo panel de Event Bridge. Recuerden que Event Bridge es un servicio que es relativamente nuevo, o sea, tiene algunos años, y viene a hacer mucho de las cosas de lo que hacía CloudWatch, ¿de acuerdo? Para manejar eventos, bien, y se integra muy bien con servicios a nivel de serverless, ¿bien? Entonces, aquí también estamos viendo, en el caso por lo menos de otro servicio, otra característica de servicio, que se llama distribuido map para StreetFusion. Y este servicio es interesante porque fíjense que para los que no conocen de StreetFusion, StreetFusion llegó a apoyar un poco el tema de la disponibilidad en cascada de funciones, ¿ok? Y para hacerlas en paralelo. Nosotros actualmente, si tenemos una aplicación tradicional, vemos que, por ejemplo, si la queremos hacer en serverless y usamos Lambda, las Lambdas realmente tienen que hacer ese flujo, o sea, tienen que hacer ese proceso de que, bueno, una Lambda de una ejecución de un llamado a un API da un resultado, tengo otra Lambda que va a insertarlo en una base de datos y tengo otra Lambda. Esto yo lo puedo automatizar o lo puedo, digamos que, esperar por manejo de eventos utilizando también StreetFusion. ¿Por qué? Porque si StreetFusion yo lo tengo como un gestor a nivel, como un diagrama, así como lo está viendo en la imagen, donde yo le digo, bueno, si la lambda termina este proceso, va al segundo paso. Si termina el segundo paso, va continuamente un tercero y así sucesivamente. Entonces, esos manejos de workflow, yo los puedo trabajar con StreetFusion. Ahora, yo puedo soportar el map que me permite ahora mayor concurrencia porque puedo correr estas funciones también en segundo plano. Entonces, también yo puedo integrarla con algunos servicios que me van a permitir de ser manera más rápida y de manera más dinámica. Entonces, digamos que esta característica va a agregar bastante a nivel de gestión y configuración. ¿Okay? Y bueno, uno de los lanzamientos que siempre nosotros nos causó bastante en el caso de Ixisa, que trabajamos mucho con la parte de data y analítica, nos causó bastante buena noticia, es el tema de Amazon AppFlow. Amazon AppFlow es un servicio de Amazon que permite hacer gestiones de integración de una manera más fácil y más sencilla de lo que tradicionalmente tenemos que hacer. Algunos de los clientes que están acá con nosotros saben que muchos de ellos tuvimos que hacerlo quizás a mano porque no existía una integración de manera nativa o totalmente soportada. Luego llega Amazon AppFlow y integra algunas aplicaciones que yo puedo, por ejemplo, sacar data de un Salesforce y pasarla a un Redshift, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, digamos que Amazon AppFlow fue creciendo hasta que el día de hoy, en todas estas características, ya tienen más de 50 aplicaciones de integración. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en la parte de marketing, fíjense que yo tengo Facebook, tengo Google, tengo Instagram, y ya yo puedo simplemente hacer esa conexión y volcarlo, por ejemplo, a un Redshift, a un bucket de S3. Inclusive yo puedo aplicar un proceso donde que esa data yo la pueda colocar en un S3 y ya yo me integro con Glue. ¿Okay? Entonces, algo muy bueno es que ya hay más soporte en aplicaciones. Lo importante aquí también para que sepan es que, y nos lo han dicho también los clientes, que no necesariamente de que esté soportado quiere decir que tenga todas las características del producto. Y esto también es mucha relevancia porque, por ejemplo, yo veo que tengo Freshdesk, de acuerdo, tengo Zendesk Chat, y fíjate si se ven por lo menos en el caso de Zendesk, no tengo todo, o sea, tengo 3 características del producto Zendesk. Entonces, es importante que lo conozcan y sepan de que esto es un producto que ya continuamente le están agregando aplicaciones de compatibilidad y vienen otras más. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto está disponible de manera general, o sea, este es un producto que ya está disponible, ya lo pueden usar y ya lo pueden de manera trabajada. ¿Okay? Entonces, fíjense, continuamos acá y vamos con la parte de DevOps. ¿Okay? La parte de DevOps, fíjense que, bueno, disculpen con la parte de DevOps, ahí saltamos un parte que estaba en esto. Aquí no tiene nada que ver con DevOps, pero fíjense que vamos a hablar un poco de Amazon Elastic Disaster Recovery Automate Failback. Para los que saben o no conocen, quizás vamos a hacer un refresh. Amazon Elastic Disaster Recovery es el servicio de lo que tradicionalmente antes manejábamos como Cloud Endure. Luego que Amazon adquirió Cloud Endure,
ya lo colocó como un servicio dentro de la consola de AWS y ahora se llama AWS Elastic Disaster Recovery. ¿Okay? Este servicio permite de que nosotros podamos tener nuestras instancias y poder hacer un disaster recovery en AWS. Un ejemplo siempre tradicional es que nosotros tenemos nuestras instalaciones en on-premise y yo tengo servidores que están, digamos, de producción o, digamos, ambientes de calidad o ambientes sensitivos que yo requiero que a la hora de un fallo puedan restaurarse o recuperarse en otra área o en otro espacio geográfico. O también por temas de limitaciones de espacio, quizás no quiera yo agregar más compra de hardware en on-premise y yo diga, bueno, quiero atravesarlo en otra área. En este caso, puedes utilizar Amazon Disaster Recovery para colocarlo en AWS. La diferencia es que con el Amazon Elasticsearch Recovery tú puedes hacer dos acciones. Puedes hacer el failover y el failback. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente el failover es el que siempre usamos porque dijimos, bueno, nos vamos a Disaster Recovery, activamos el failover y ya tenemos nuestro servicio andando, ¿cierto? Hay que hacer obviamente características de redes y todo para obtenerlas un poquito homologadas para que las aplicaciones puedan distribuirse de la misma manera porque estás en un ambiente que estás de contingencia, ¿cierto? Cuando haces failback es el mismo estado, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Que como Amazon Elasticsearch Recovery trabaja con un agente de replicación, él simplemente lo que va a hacer es que la gente, en vez de estar en el origen, ahora va a estar en el destino porque está gestionando lo que es la parte de la replicación para que pueda existir un failback. El failback lo que hace es que retoma el estado anterior, no el estado del tiempo, sino el estado donde estaba. Por ejemplo, si mis cargas están en on-premise y yo me voy a AWS, yo puedo obviamente volver a on-premise también. Eso es lo que le llaman el failback. Lo interesante acá es que ya el Elasticsearch Recovery Automate Failback ya está soportado para dentro de Amazon. Quiere decir que si yo estoy en una región de AWS y yo tengo algunas instancias y quiero automatizar el failover, ya yo también puedo agregar la automatización del failback. Entonces, obviamente, está muy bueno porque esto era una característica que estaba pendiente por activar para soporte de las Amazon EC2. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo puedo estar en una región de Virginia y en una región de Oregon, puedo tener mi failover y ya puedo automatizar mi failback. Entonces, realmente valdría la pena que le dieran una mirada, sobre todo para las empresas que tienen cargas en AWS y quieran tener este servicio de disaster recovery completo, ¿okay? Por decirlo así, completo. Entonces, fíjense también acá, si tienen alguna duda, alguna inquietud, también estamos para responderle las preguntas. AWS Backup es un servicio que permite realizar backup de manera centralizada y de manera organizativa con una calendarización, donde yo también puedo asignar recursos o tags para que puedan realizar esos backups. Bien. En este caso, fíjense que tenemos AWS Backup para Amazon S3, ya está en Public Preview. Quiere decir que ya yo desde AWS Backup puedo hacer backup de Pocket de S3. ¿Okay? Ya soporta lo que se llama VMware Workloads, ¿okay? Ya está disponible de manera general. También yo puedo proteger y restaurar plantillas de CloudFormation basadas en CloudFormation Stack. Y lo mejor también de estos productos es que también tienen soporte para backup a nivel centralizado de Amazon Redshift, que es el Data Warehouse de AWS. ¿Okay? También una de las características que ya puedo delegar en las organizaciones de administración, y esto es bueno porque desde la base, si tú tienes una Control Tower y tienes varias cuentas, desde la organización ya tú puedes tener como que reglas de negocio, no reglas de negocio, como reglas de backup, inclusive las puedes colocar de manera mandatoria, porque ya lo tienes soportado en AWS organizaciones y aquí ya tú puedes delegar a una organización para la gestión de backup. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos ahora con lo que es la parte de Machine Learning, inteligencia artificial. Y fíjense, vamos con SageMaker Data Wrangler. Este es un servicio que ya tenía algún tiempo, o sea, no es un servicio tan viejo, es un servicio joven, que tiene algunos años, pero al final también agregaron una característica, o sea, al final no, agregaron características. Fíjense que nosotros estamos viendo ahorita hace algunas láminas atrás de Amazon AdFlow, ¿de acuerdo? Donde nosotros simplemente lo que hacíamos era crear esos extractores, o sea, o crear no, sacar esa data de diferentes conectores de un lado a otro, un origen a un destino, ¿cierto? Bueno, ahora Data Wrangling permite que yo pueda hacerle como external SaaS solution, que quiere decir que yo puedo utilizar el mismo Amazon AdFlow y lo puedo volcar directamente en SageMaker Data Wrangling. ¿Qué permite hacer SageMaker Data Wrangling? Bueno, permite hacer calidad de datos, permite hacer una gestión de TL un poco más eficiente e inclusive automatizar ciertos servicios orientados ya a una parte de preparación para Machine Learning. Bien,
Es un servicio, no es un servicio sustitutivo del Glue, al contrario, puede trabajar con Glue, porque Glue hace su servicio de gestión de TL, pero tú también con Data Plugin puedes hacer un servicio de limpieza, de gestión de data, pero a nivel de calidad de datos también, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es algo bien importante porque es un servicio que está más orientado a la parte de Machine Learning, ¿ok? También tenemos lo que es la parte de data y analítica. Fíjense que en data y analítica tenemos Amazon Data Zone. Amazon Data Zone es un servicio que ahora nos permite de manera organizacional romper esos hilos que habían a nivel de gestión de data, ¿no? Fíjense que yo ahora puedo linkear productores y consumidores a nivel de una colaboración simple. Yo puedo inclusive hasta compartir ciertos datos manteniendo la gobernanza del mismo. Yo puedo, por ejemplo, compartir algún dato con mis colaboradores o con la organización sin que eso amerite que yo tenga que aplicar cambios, por ejemplo, un acceso a una base de datos o que yo tenga que darle full access en alguno. Entonces, obviamente esto a nivel de organización permite que yo puedo trabajar inclusive con un proveedor externo donde yo le puedo dar ciertos accesos para manejar el tema de la data. Por ejemplo, una empresa de marketing que desea volcar data de la colección que ellos tienen de unas redes sociales o de campaña y yo simplemente quiero que esa data esté ahí, pero que también yo pueda sacar data de eso. Entonces, es una manera más simplificada la gestión de colaboración que antes tenía que incurrir en muchos cambios y muchas adaptaciones personalizadas. ¿Ok? También tenemos OpenSearch Serverless. Esto es un servicio que, recuerden que OpenSearch ya existe como un servicio real-time para hacer gestiones de búsqueda, una base de datos que permite hacer búsquedas en tiempo real para monitoreo y análisis a nivel de negocio, pero también a nivel de log. Puedo integrarlo por un montón de cosas, pero ese servicio estaba disponible obviamente para un servidor a mi nivel de gestión de infraestructura y ahora le incorporan la gestión de serverless. Eso quiere decir que ya yo no me toque preocupar por la capacidad computacional del mismo. Simplemente ya yo puedo utilizar AWS OpenSearch Serverless de manera de unos cuantos clics y puedo empezar a trabajar. Entonces yo no me responsabilizo ni siquiera me encargo de lo que está pasando subyacentemente a nivel de infraestructura. Este es un punto más a favor en que yo me puedo enfocar más en el producto, en el negocio, de gestionar lo que es la actividad y desocupo un poco lo que es la parte de mantenimiento de infraestructura. ¿Okay? También tenemos Amazon Athena. Amazon Athena es un servicio que ya existe de hace varios años, algunos años, y es un servicio que permite de una manera interactiva, un servicio serverless, de manera interactiva, yo poder tener datos que no tienen una estructura, pasarlas a una estructura o visualizarla a una estructura, inclusive aplicarle queries. Puedo utilizar inclusive SQL para poder hacer una búsqueda de una tabla que está en un archivo Excel. Importante estas cosas para los que no saben de Athena es que Athena yo puedo colectar los datos en un bucket de S3 de un archivo, por ejemplo, un CSV, y yo puedo crear una tabla en Amazon Athena partiendo de esas columnas del CSV. Asimismo, yo puedo hacerle query a ese archivo sin necesidad de aperturar el archivo. Yo puedo hacerle la ejecución de un query y buscar data. Lo importante es que yo no tengo que hacer transformaciones. Simplemente yo creo una tabla estructurada basada en un archivo que quizás no tiene estructura. Y la razón es ¿por qué? Porque también Athena soporta JSON. Entonces, yo puedo leer un archivo que no tiene una estructura, pasarlo a una estructura. ¿Okay? La característica aquí ahora es que agrega el soporte del motor de Apache Spark. Entonces, yo puedo ahora, para las personas que vienen trabajando con Apache Spark, yo ahora puedo integrarme con Athena o desde Athena puedo trabajar con el motor detrás de Apache Spark. Entonces yo puedo hacer, desarrollar o crear aplicaciones de acuerdo manejando recursos con el software de Athena y basado en el motor de Apache Spark. ¿Okay? También tenemos algunas actualizaciones de Redshift. Recuerden que Redshift es un servicio en Amazon que es el Data Warehouse, es un servicio que permite almacenar información para poder ser consultada, por ejemplo, para temas de inteligencia de negocio, para también tener nuestra bodega de datos para utilizar, por ejemplo, generar data mart, para generar data governance, para centralización de datos históricos, pero también me permite entre ellos poder consultar continuamente, inclusive puedo trabajar con Machine Learning utilizando Amazon Redshift ML. ¿Okay? Lo interesante es que la integración con Spark, yo ahora permite que puedo trabajar con Amazon Redshift con una integración también casi nativa de Spark. Yo ahora puedo trabajar con integración a nivel de streaming, o sea que yo realmente puedo trabajar con Kinesis o Kinesis para lo que es la parte de ingesta de datos de manera
continuas y yo simplemente lo puedo manejar, por ejemplo, para tenerlo en un bucket de S3. También importante que yo ahora puedo trabajar con el data masking. Esto es importante sobre todo para cuando son datos sensitivos, para proteger esa información, por ejemplo, números de cédula, números de seguro social. Yo ahora puedo trabajar con el Dynamic Data Masking nativo desde Redshift. El autocopy desde S3 también. Yo no tengo que estar haciendo tanta gestión de configuración, ya lo tengo soportado. Y bueno, tengo nuevos query set y lo importante es que también ahora soporta archivos más largos de JSON. ¿Okay? Antes Redshift, o por decirlo anteriormente, Redshift soporta JSON. Inclusive tú puedes guardar información en JSON y le puedes hacer query a búsquedas en JSON. Aquí la única diferencia es que ahora se incorporan archivos de mayor tamaño y también adicional de que ahora soporta el multi-AZ, que antes no estaba nativamente soportado. Entonces, al tener el multi-AZ significa que yo puedo tener un Redshift en una zona de disponibilidad y puedo recuperarme o puedo tener un multi-AZ disponible a la hora de un fallo en mi data warehouse. Bien. También tenemos el Amazon Aurora Zero ETL Integration. Esto es importante porque esto está en vista previa. Fíjense que para las empresas que tienen Amazon Aurora, compatibles con MySQL y PostgreSQL, teníamos que utilizar procesos de transformación o, por ejemplo, los que conocen Database Migration Service para sacar y extraer data para pasarla en Redshift. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente Aurora era un servicio de base de datos, la cual no está, o sea, no es para el hecho de trabajar en un data warehouse. Entonces tú necesitabas sacar cierta data y guardarla en el data warehouse. ¿Ok? Ahora, con esta integración de manera nativa, yo no tengo que hacer ningún proceso de gestión de transformación, de utilizar otra herramienta, de hacer una lambda, utilizar Database Migration Service. Simplemente yo ahora puedo analizar desde múltiples bases de datos de Aurora en el mismo Redshift Cluster. ¿Ok? Esto es muy parecido a lo que nosotros llamábamos hace algún tiempo lo que le llaman query federado, donde yo puedo ejecutar queries que estaban en otra base de datos. Aquí lo interesante es que cuando tienes una integración nativa, ya el producto tiene una actividad característica que lo que tienes que hacer es básicamente eso, activarla y poder interactuar con ella. Entonces, para las empresas que tienen Amazon Aurora, le va súper bien porque ya no tienen que hacer más integraciones ni estar pendientes de un punto de control que ya lo van a tener de manera integral. ¿Okay? Asimismo, también vamos a estar viendo Amazon Lake Formation. Esto, recuerden que es un servicio que trabajan a nivel de centralización para el manejo de data para las personas que trabajan con analítica, donde yo puedo centralizar qué puede hacer en una tabla, una estructura de diferentes orígenes y destinos. Y AWS Lake Formation viene ahora con la aporte de que tú puedes hacer Data Sharing Access Control, que permite ahora centralizar esa parte granular, bien sea dentro de la organización, en este caso en una cuenta AWS, y puedes aplicar seguridad. No tienes que aplicar un script o aplicar políticas adicionales. Ya lo puedes tener. Si se fijan en la imagen, tenemos Amazon Redshift, tengo un Lake Formation donde le está dando ciertos permisos, ciertas características para poder tenerlo en otro consumidor, que en este caso es otro clúster de Redshift. Por ejemplo, puede ser otra organización, puede ser una empresa de marketing que va a tener un clúster y va a tener información que quiere quizás consultar, y yo puedo delegar esa información a nivel de control usando la information. ¿Okay? Fíjense en lo importante que se define por política. Al tener políticas, yo puedo forzar esa política que sea continuamente trabajada. No quiere decir que la política es una sola vez que se va a aplicar. Se puede trabajar de manera de que siempre esa política se esté cumpliendo. ¿Okay? Asimismo, también tenemos el área de computación. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer un reencuentro, vamos a revisar si tenemos algunas preguntas, algunas dudas. Vemos por acá. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. No tenemos preguntas por ahora y dudas. Permítanme por acá revisar. Y bien, ok, entonces vamos a continuar. Entonces, fíjense, vamos al área de compute. Para las personas que no conocen lo que es AWS Nitro es la nueva generación que tiene ya algunos años, bueno, no tanto, ¿okay? Pero sí tiene algunos años, del nuevo gestión de hipervisor de AWS. ¿Okay? Recuerden que AWS nació con unos hipervisores tradicionales, ¿de acuerdo? Muchos con KVM, otros con software libre, y poco a poco Amazon fue desarrollando su propio hipervisor. ¿Okay? Aquí una de las ventajas buenas es que continuamente tiene la posibilidad de implementar características de innovación dentro de la misma AWS. Entonces,
Una de las cosas es que sale AWS Nitro versión 5. Fíjense que la nueva generación que tiene, bueno, primeramente tiene más posibilidad de conectarse al backbridge de tarjetas de red. Recuerden que, o los que no saben, obviamente, quizás para explicarlo un poco, la forma en que trabajan los hipervisores tradicionalmente, como estaba antes en Amazon, es que estaba todo, digamos, sencillamente junto, ¿no? Y AWS Nitro lo que hace es segmentar y dividir esas capacidades de manera de que puedas tener en el mismo host, pero de manera separada, los accesos. Por ejemplo, a la parte de redes, tú puedes tener a nivel de PCI, por ejemplo, las conectividades a nivel de memoria, puedes tener las conectividades a nivel de red, todo está segmentado. Por lo menos a nivel de disco también lo vas a tener. ¿Qué gestión y qué beneficio tiene eso? Bueno, que le vas a dar mejor throughput y mejor disponibilidad al servicio, inclusive hasta el hipervisor. ¿Ok? Entonces, esta es una de las nuevas características de lo ya existente, que es para el tema de las nuevas generaciones de Nitro System. ¿Ok? Y bueno, salieron muchos tipos de instancias de Elastic Computing Cloud, salieron muchas, inclusive para diferentes tipos de función y de características de ejecución. Y una de ellas más relevantes fueron las de las series M6. Salieron de las series M6 IN, IND y R6. Víctor, mira, quizás yo no entiendo este tipo de instancias porque tienen que ser números y letras. En Amazon hay muy buena documentación donde explica qué significa cada uno, pero por ejemplo, las de la serie R son instancias que están optimizadas para trabajar con capacidad más de RAM. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que tienen más capacidad de RAM y menos core y están optimizadas y preparadas para eso. ¿Okay? Entonces, fíjense, las series, por ejemplo, la M6 es una serie superior a la M5, que era obviamente la anterior. Bien. Entonces, fíjense, características interesantes es que, por ejemplo, fíjense que ahora viene de tercera generación, vienen con una optimización a nivel de procesador. Siempre fíjense que cuando tienen una nueva versión de un tipo de instancia, en este caso de la GC2, siempre actualizan tanto el core como el tipo de RAM o el tipo de acceso y también agrega capacidades mayores a lo que es la parte, por ejemplo, de la tarjeta de red y throughput del tráfico del red. ¿Okay? Fíjate que, por ejemplo, acá, fíjate lo que tienes que ahora tienes hasta 2000 gigabits de network bandwidth. ¿Ok? Y fíjense que esto lo que agrega es más capacidad para tipos de instancias específicas, para tipos de servicio que vayas a utilizar. ¿Ok? Asimismo, también tenemos ahora Amazon S2 con compatibilidad para Microsoft Office como un AMI. Recuerden que las AMI son unas Amazon Machine Image, son imágenes que están preconfiguradas con un sistema operativo y configuración. ¿Okay? En este caso ya Microsoft, obviamente Amazon con convenio con Microsoft, y ahora dispone de una AMI, que quiere decir que tú puedes desde el Amazon, desde la consola S2, puedes lanzar un AMI y puedes en esa AMI lanzar una versión que se llama la Microsoft Office AMI que te incluye la licencia. ¿Okay? Fíjense que aquí te dice Amazon S2, está incluido el Windows Server Instance por CPU, e incluyen lo que es el Office y el RDS. ¿De acuerdo? Entonces que fíjense que ya no, obviamente te incluye el AMI y también la suscripción del Remote Desktop. Esto está bueno para las empresas que quizás digan, no tengo una suscripción con 365, quiero usar Office y quiero ya tener integrado en Amazon para cuando levante una máquina y mis usuarios empiecen a interactuar, ya lo puedes tener de manera interactiva. Entonces, digamos que este es uno de los productos que ya ayuda mucho a lo que es la parte de gestión de integración y velocidad en el negocio. Y bueno, también tenemos AWS Compute Optimizer, inclusive para las personas que no lo conocen, un reencuentro un poco. AWS Compute Optimizer es un servicio que permite, de acuerdo a métricas, hacer sugerencias o ver cómo podemos mejorar nuestras capacidades computacionales de las cargas de trabajo actualmente corriendo. ¿Okay? Lo interesante de esto es que de acuerdo a Compute Optimizer, tú no solo tienes S2, tienes convenio de servicio y te permiten saber, por ejemplo, si una imagen, si una máquina que está corriendo actualmente ahorita está sobredimensionada a lo que tienes actualmente usando y te da una sugerencia de qué tipo de máquina tú puedes hacerle un downgrade o puedes mejorar a nivel de gestión de costos. La característica que le agregan ahora es que puedes tener métricas externas, ¿ok? Quiere decir que ahora tú puedes tener métricas de Datadog, para los que usan Datadog, Dynatrace, de acuerdo, o New Relic, tú puedes sacar esa data o puedes exportar esa data y tenerla dentro del Cloud AWS Compute Optimizer. Entonces, realmente es bueno porque, por ejemplo, hay clientes que usan Datadog o Dynatrace, por ejemplo, para temas de base de datos, que les agregaría mucho valor ahora tenerlo desde el lado Compute Optimizer para analizar la gestión computacional y cómo
tienen los recursos actualmente ahorita y cómo pueden mejorarse. Primero a nivel de costo y segundo a nivel de computación sin degradar la entrega del servicio como tal. ¿Okay? Vamos a la parte de storage. La parte de storage tenemos algunas actualizaciones del Elastic File System. Recuerda que el Amazon Elastic File System es un servicio que permite conectar de manera externa. O sea, yo puedo tener mis máquinas de S2 y puedo tener FS para conectar de manera externa mi file system. Y por ejemplo, si yo tengo un portal de un WordPress, una página WordPress, yo puedo tener varias instancias en modo scaling con S2 y puedo tener FS para que puedan trabajar de manera de acceder a ese recurso sin degradar el tema o sin acceder a la máquina como tal si hay un cambio de código, si hay un cambio de un plugin o por lo menos para almacenamiento. O sea, el almacenamiento va a encontrarse adjunto pero no es persistente. Entonces quiere decir que cada vez que yo levanto la máquina, él se va a conectar como un punto de montaje que es a nivel de Elastic File System. ¿Okay? Aquí simplemente lo que hicieron fue agregar algunas actualizaciones, por ejemplo, agregar más throughput, ¿de acuerdo? Agregar nuevos ciclos de vida a nivel de política y a nivel de performance, que simplemente lo que estamos, recuerden que, bueno, los que no saben, tú con FS tienes dos maneras de trabajarlo, o sea, la tradicional de throughput y la que tú aprovisionas. En este caso ahora, el performance improving que vas a tener es inclusive las lecturas, pues tienes lectura y escritura, ahora vas a tener lectura casi hasta un 60% mayor, inclusive que las escrituras un 40% mayor. ¿Okay? Y bueno, vamos a la parte de networking. En la parte de networking, fíjense que tenemos Amazon VPC Lattice. Este es un servicio que fíjense que permite de manera de conectividad. ¿Okay? Fíjense que esto ayuda mucho a la parte de los desarrolladores, establecer de manera segura y ver la comunicación entre las aplicaciones. Este es un servicio que está orientado más a la capa de aplicación entre servicios. ¿Qué quiere decir? Que es una capa que está arriba, inclusive fíjense que yo puedo observar a nivel de capa 7, que es a nivel de mi capa de aplicación, y puedo aplicar observación y control a nivel de tráfico. Entonces lo bueno es que fíjense que yo puedo integrarlo con las Amazon EC2, pero también con los SCS de los containers, con las lambda, inclusive con EKS para Kubernetes. ¿Ok? Lo bueno es que fíjense que la conectividad está en cross account, esto está muy bueno para, por ejemplo, cuando usas Control Tower o tienes varias cuentas de AWS y puedes hacer cross VPN connection, o sea, las VPC connection, no VPN, VPC connection entre servicios, que actualmente ahorita lo pudieras hacer, pero de una capa donde vas a hacer a nivel de red. O sea, quiere decir, puedes hacer un VPC peering o un Transit Gateway. Aquí lo haces de la manera de capacidad de las aplicaciones y es un poco más sencillo porque las aplicaciones se van a comunicar basado en ese servicio de control. ¿Okay? Esa está en vista previa y bueno, uno de los beneficios es que, fíjense, incrementa la productividad a nivel de los desarrolladores porque simplemente no tienes que ir al departamento de infraestructura o al de redes a aplicar cambios y controles que después tienes que volver a cambiar. Lo bueno es que puedes granularmente controlar el acceso con IAM en rol. Recuerda que IAM sufrió un cambio el año pasado de integración y de gestión y de mejora. Y obviamente ya aquí tú puedes granularmente aplicar cambios, por ejemplo, una política que le tienes que hacer para una base de datos, una DynamoDB, ya tú puedes decirle exactamente lo que quieres hacer y de una manera más detallada, ¿ok? Obviamente también puedes tener, o sea, apoya mucho lo que es la parte de la resiliencia porque tienes full completo control sobre los accesos que vas a tener entre las aplicaciones, ¿ok? Y obviamente a nivel de gestión de costos. Fíjense que el caso de uso que lo puedes tener, fíjense que por ejemplo, yo puedo tener, uno de los primeros que les mencioné, puedes tener Across VPC Connectivity, o sea, yo puedo tener VPC Peering, pero aquí yo no necesitaría un VPC Peering, o si lo necesitaría para ciertas cosas de configuración, pero entre las aplicaciones yo pudiera conectarme sin aplicar controles de cambio tan aplicados, o sea, tan detallados, ¿ok? Yo puedo aplicar lo que le llamamos la granularidad de manera segura para apoyarnos mucho con el Zero Trust, que eso inclusive es un servicio no, digamos quizás un paradigma, una forma de ver el trabajo a nivel de seguridad ahora que se está viendo mucho, donde todo tiene que ser Zero Trust, ¿ok? Y bueno, a nivel de tráfico para manejarlo a nivel de escala, porque fíjense que importante verlo es que cuando nosotros trabajamos con las aplicaciones, muchas veces lo vemos como que la aplicación puede escalar y ya, pero nunca vemos a nivel de gestión de picos por un tema de una publicidad donde tenemos una promoción y hay un control de pico que no lo vamos a saber manejar y nosotros decimos, bueno, esto puede crecer hasta aquí, pero cuando empiezas a ver que tienes tráfico que no están planificados, tenemos por ejemplo en redes sociales una campaña o tenemos algo que no podemos saber de que, o medir, decimos, bueno, ¿cómo lo puedo manejar? Entonces, yo puedes manejar de manera de escalada tus aplicaciones serverless, ¿ok?
si te hablamos de aplicaciones serverless y en este tema a nivel de gestión de conectividad, ver esa manera, ese tráfico que puedo tener. ¿Okay? Fíjense que acá vamos aquí, ¿ok? Bien, entonces aquí vamos ahora con una vista previa de un servicio nuevo, ¿de acuerdo? Que se llama introducción a AWS Verify Access, está en preview. Entonces, fíjense, ¿qué permite? Permite que yo pueda conectarme de manera remota a las aplicaciones o las corporaciones que quieren conectarse de una manera tradicionalmente lo hacen segura mediante un VPN, ¿ok? Ahora yo puedo conectarme con proveedores de manera segura, de acuerdo, fíjense que dice de manera existente de las corporaciones a nivel de identidad y a nivel de acceso, yo puedo utilizar una integración externa que tengo y asociarlos a las aplicaciones públicas, a Endpoint. Esto es bueno porque yo puedo expresar, fíjate que dice, puedo expresar, o sea, puedo detallar de manera expresiva lo que es la parte de los accesos de políticas para las aplicaciones de manera granular. Venimos con lo que vamos en el servicio anterior, ¿no? Lo importante es que yo le puedo dar acceso a cierta aplicación, ¿de acuerdo? A una persona que está en la corporación sin tener necesariamente que tener un VPN. Yo puedo acceder a que una aplicación, el usuario ingrese con este servicio de manera directa y conectada, de manera granular, asociada, verificada y que la persona pueda entrar. Yo aquí me quito, por ejemplo, necesidades de utilizar un VPN para todo, inclusive yo puedo utilizarlo o no, o sea, no es mandatorio, pero es un servicio que está muy bueno, inclusive está en vista previa. Para los que no saben, o los que no conocen, mejor dicho, los servicios que dicen vista previa quiere decir que no están disponibles todavía para que lo puedan usar completamente todas las personas que tienen una cuenta en AWS, pero hay un formulario donde tú puedes solicitar tener acceso a esa vista previa. Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ustedes pueden colocar AWS Verify Access y ven en la parte que dice, bueno, registrarte a la vista previa, ustedes colocan los datos. Creo que en la mayoría de los servicios te piden el número de cuenta donde sí, tienen que habilitarte, te van a pedir el número de cuenta de Amazon donde quieres que te habiliten ese servicio. Luego que eso maneja un tiempo de aprobación, a veces quizás ni siquiera te responden, pero en la mayoría de los casos te envían un correo donde dice, bueno, fue habilitada la vista previa de este servicio como tal. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Aquí estamos hablando un poco del recap de Reinvent, hablando de algunos de los principales servicios, aunque hay muchos, pero vamos a estar conversando un poco. Bueno, uno de los beneficios que tiene es que fíjense que, como lo vemos, simplificar las operaciones. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con aplicaciones de negocio, siempre estamos con el riesgo de que tenemos que aplicar controles de seguridad, controles de acceso, pero más allá garantizar de que el acceso sea continuo y que no haya un fallo o una disponibilidad del servicio por algún problema de configuración. Esto lo que hace es simplificar las operaciones e integrarlas con proveedores externos. ¿Okay? También mejora la postura de seguridad porque al aplicar reducción a nivel de granularidad de los accesos también me ayuda a evitar el riesgo. ¿Bien? Y bueno, mejora también la experiencia del usuario entre las diferentes aplicaciones y servicios. Ok, vamos a continuar acá y vamos ahora a, bueno, casos de uso. Fíjense que para usuarios a nivel distribuido podemos manejar a nivel de diferentes aplicaciones y diferentes organizaciones. Ok, a nivel de aplicación y puedo centralizar los logs. Que básicamente los logs lo que ayudan mucho es a eso, a centralizar un poco la parte de revisión de la gestión de cómo están los accesos y todo. Pero de igual manera aquí lo que ayuda mucho es para el tema de conectividad y acceso. ¿Okay? Ahora vamos a la parte de seguridad y compliance. Seguridad y compliance en AWS siempre ha sido algo de primera. ¿Qué quiere decir? Que siempre más allá de lo que nosotros vamos a colocar en la nube, nos preocupamos mucho por la seguridad y el cumplimiento de ellas basada, puede ser un framework propio de Amazon, o por ejemplo como IXISA, que nosotros tenemos nuestros propios frameworks de seguridad y cumplimiento, o simplemente aplicar continuamente esas revisiones a mejoras continuas a nivel de seguridad. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí una de uno de los servicios que está en vista previa, se acuerda que lo habíamos mencionado, es Amazon Verify Permission, que esto evidentemente lo que hace es verificar el estado de manera simplificada, gobernada y a nivel de desarrollo e integrar autorizaciones a las aplicaciones. Entonces, fíjense, hoy día, ¿cómo lo hacemos? Hoy día, si yo tengo una aplicación de una lambda, por ejemplo, en serverless y le quiero dar una autorización de que esa lambda puede escribir en Dynamo, yo tengo que establecer un rol y una política para que pueda establecerse esa conectividad y accederlo. Recuerden que en Amazon no necesariamente todos los servicios tienen permisos para comunicarse entre ellos.
Al contrario, los permisos tienen, o sea, los servicios tienen que tener permisos para esos servicios para acceder también, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí lo que estamos mejorando un poco es ponerle granularidad de autorización de acceso. Eso es todo, ¿ok? Yo puedo integrarlo con identidades, con proveedores, puedo sincronizar perfiles, inclusive yo pudiera hablar un poco de cognito, ¿de acuerdo? Y puedo desarrollar aplicaciones orientadas al soporte de Zero Trust, que es para la parte de apoyos de seguridad, ¿ok? Lo mejor de esto, que inclusive lo estamos utilizando mucho a nivel de organización, es el governance, porque nosotros como una empresa que somos de data y analítica mucho enfocado en la parte de eso, trabajamos mucho con la gobernanza de los datos, porque las personas dicen, bueno, yo tengo el dato y lo puedo acceder, pero cuando empiezan a trabajar con más datos, con más fuentes, con más aplicaciones, con logs, con temas que son sensitivos, ahí es donde se ponen las cosas más complejas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que establecer una gobernanza para el tema de los datos. ¿Ok? Y este servicio, hablando del tema de seguridad, Amazon Security Lake es un servicio para nosotros fantástico, ¿de acuerdo? Puede automatizar y centralizar la data, la seguridad a nivel de data. Por ejemplo, mira, Víctor, yo tengo mi equipo de seguridad, ¿ok? Y mi equipo de seguridad lo que está buscando es tener de manera aparte los datos de los logs de auditoría, los logs de servicio, de manera que yo pudiera a la hora de cualquier evento, buscar la información, centralizarla, tenerla histórica y que mi equipo de seguridad esté atento a ello, inclusive crear métricas y todo. Antes yo tenía que hacerlo en un data warehouse o, por ejemplo, utilizar una solución SIEM o conectarme un SIEM para integrar diferentes servicios. Security Lake lo que hace es eso, centralizar básicamente, es como si fuera un lakehouse, ¿ok? Centralizar todo lo que es el área de seguridad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo centralizar datos automáticamente, no necesariamente de la nube, yo puedo tener en on-premise, inclusive en diferentes regiones, la data que es orientada a la seguridad. Por ejemplo, Cloudflare, por ejemplo, Confi, por ejemplo, Macy, por ejemplo, servicios, por ejemplo, como de, para ver, Guard Duty también, yo puedo trabajar con Guard Duty y puedo analizarlo. Entonces, fíjense, yo puedo también normalizar la data, porque es más, fíjense, inclusive yo puedo tener o puedo integrar datos a nivel de Security Lake a nivel de VPC. Yo puedo utilizar los VPC Flowlogs, ¿no? Que a nivel de eso de seguridad es importante para saber cómo está en diferentes accesos, porque recuerden que los VPC Flowlog me definen o me registran todo el tráfico que pasa por la VPC que está autorizado o está denegado. Entonces, fíjense que aquí bueno, ya pasamos al siguiente servicio, pero lo que les quería mencionar acá es que Security Lake es uno de los tantos servicios que están implementándose ahorita, donde ya no necesariamente tienes que crear cosas aparte, ya puedes utilizar tu servicio para centralizar eso en tu bodega de datos, utilizando con ambientes de seguridad. Entonces puedes tener eso de manera, eso para los equipos de seguridad está fantástico. Amazon Config Practice Compliance, esto está muy bueno, porque fíjense que ¿cómo lo hacíamos antes? O cómo se hace antes. Anteriormente nosotros tenemos nuestro config, recuerda que el servicio config es un servicio en Amazon que permite primero hacer un inventario de lo que tenemos en AWS, pero más allá de eso aplicarle un framework de cumplimiento. AWS Config se apoya mucho de Cloudflare para continuamente monitorear ese cumplimiento, pero también config tiene esos frameworks que permite validar, por ejemplo, si un disco duro debe estar encriptado o no. Config me lo va a mostrar y decir, mira, estos discos duros no están compliant, no están en cumplimiento porque no están encriptados, pero también me tiene el timeline del servicio. Por ejemplo, ese disco duro no estaba en cumplimiento, pues no estaba encriptado, pero, por ejemplo, Víctor hizo un snapshot y pasó el disco a cifrado y ahora está la traza de que ahora está cifrado. Entonces tienes un antes y un después. Eso lo puedes hacer en Config con integración de Cloudflare. Ahora lo interesante es que puedes tener un Practice Compliance. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de tener el servicio activo, ¿ok? Y aplicar el config, lo puedes ahora aplicar antes. Entonces, ¿qué tiene? Puedes aplicar la parte proactiva. Que en vez de que diga, no, bueno, vamos a activar config para ver cómo estamos. No, tú puedes empezar a activar AWS Config Practice Compliance para simplemente estar en cumplimiento antes de que vayas a tener el servicio. Bien, entonces puedes aplicar reglas, fíjate, puedes aplicar reglas en cualquier momento antes de aprovisionar. Entonces puedes ahorrarte mucho tiempo porque, por ejemplo, mira, yo quiero aplicar una instalación de unas máquinas y ellas tienen que estar los discos cifrados. Bueno, yo voy a AWS Config, Practice Compliance,
¿verdad? Y yo activo ese control también para esa regla, o sea, esa regla más que todo, ¿no? Y yo puedo también trabajarlo, ¿ok? Entonces, este servicio nosotros en ICISA lo estamos empezando a trabajar y varios de los clientes que ya tenemos actualmente ahorita los estamos empezando a implementar de manera configurable porque siempre todos nuestros clientes tienen estos servicios activados, lo que es Security Hub, lo que es CloudTrail y lo que es la parte de Config CloudTrail, ¿ok? Vamos a continuar con otro servicio. Amazon Maze, ¿ok? Recuerden que Maze es un servicio que para los clientes que están acá con nosotros, saben que todo lo que son data sensitiva o data que está almacenada en Bucket S3, activamos Amazon Maze, ¿ok? Entonces, ¿qué nos permite eso? Bueno, nos permite asegurarnos de que esa data sea protegida. Si yo tengo por lo menos archivos donde tengo datos de tarjeta de crédito o datos de seguro social o datos de números de cédula de las personas, proteger y asegurar el dato de manera automatizada porque Maze es un servicio que viene de Machine Learning, de continuamente aprendiendo sobre más que todo la práctica y la gestión de protección y aseguramiento de data, ¿ok? Entonces, fíjense, le integran ahora la automatización de Data Discovery. Entonces, fíjense, ahora protege la manera de sensitiva data de manera de escala, o sea que tú puedes tener ahora millones de archivos y lo puedes activar simplemente para que ella granularmente, inclusive a nivel de escala lo puedes tener. Es costo-beneficio porque está en un solo clic. O sea, inclusive Amazon Maze, lo que tú haces es programar, por ejemplo, jobs para continuamente hacer revisión, pero él automáticamente está ya definido por defecto para continuamente hacer revisiones, ¿ok? Puedes hacer interactiva, ¿de acuerdo? Con mapa y continuamente. Y obviamente, una de las cosas importantes que tiene Macy es que nos apoya mucho en estar haciendo configuraciones de aseguramiento de data, porque ya al activarlo, ya él continuamente está en una revisión. Bien. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, en el panel de preguntas pueden hacerlo. Recuerden que nosotros somos IXISA, somos un partner de AWS y estamos hoy día hablando de algunos servicios, porque hay muchos, de algunos servicios de AWS y características que salieron nuevas en el evento de re:Invent, del Rate Cup que estamos teniendo el día de hoy, que fue del año pasado. Bien. Adicionalmente, o bueno, tenemos CloudTrail Lake. ¿Se acuerdan que estábamos viendo ahora el de Security Lake? Ahora estamos hablando de CloudTrail Lake, que es similar. La única diferencia es que ahora está integrado con AWS Config. Entonces, fíjense que en el diagrama lo tenemos, donde yo tengo esos CloudTrail y yo los guardo en un lake, ¿de acuerdo? Y en ese lake ahora yo lo puedo integrar con el AWS Config. Entonces está bueno porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que ahorita habíamos hablado de Config, que es un servicio que se apoya con CloudTrail para tener el timeline y el tema de las evidencias y el tema de la trazabilidad? Bueno, ahora yo puedo centralizar eso. ¿Qué me permite eso? Excelente, tener logs y puedo configurar ahora y analizarlo. Entonces, por ejemplo, puedo ver si algún servicio fue eliminado, si algún servicio, quiénes se conectaron desde qué cuenta, qué servicio hizo algo, qué problemas hay. Recuerda que el servicio de Cloudflare es un servicio que tú no puedes borrar porque gestiona todas las trazas de lo que se gestiona tanto de API como del API de la consola, como de API de usuario, como todo lo que se interactúa en Amazon queda registrado e inmutable. Pero tú también puedes exportar esos logs para hacer investigación forense, para continuamente tener eventos y tener data de logs para temas de cumplimiento. ¿Ok? Asimismo, también vamos ahora con KMS, con Key Managed Service, que es un servicio que permite, y muchos lo han trabajado, para lo que es la parte de cifrar nuestros productos subyacentes. Por ejemplo, discos duros, los EBS, cuando los monto en Amazon S2, yo cifro un disco duro, utilizo KMS para cifrarlo. Pero recuerden que está KMS, que es un servicio administrado por Amazon Web Service para manejar llaves. Y también tenemos el servicio HCM, que es un servicio que es el Cloud HCM para tener nuestro propio hardware de administración de llaves. Ambos servicios están en Amazon. Diferentes casos de uso. Por ejemplo, si tú eres un banco y trabajas, por ejemplo, para tener tus propias llaves, por ejemplo, para actualización y gestión de configuración de cajeros automáticos, tú puedes utilizar tu propio HCM en Amazon administrado y tú tienes tu simple tenant completo. ¿Okay? Ahora lo que permite es en Amazon KMS que tú puedas traer tus propias llaves, que puedas tener tus propias llaves externas. ¿Okay? Amazon antes, Amazon tiene las llaves y tú las utilizas en Amazon, pero tú no las puedes exportar. La integración con KMS, que tú puedes ahora tener tus llaves externas, le puedes integrar. Entonces eso está muy bueno, porque por ejemplo, a nivel de cumplimiento, si tú tienes tus propias llaves, las puedes seguir utilizando. ¿Okay? Y bueno, a nivel de otros servicios, ya para terminar,
tenemos lo que es la parte de que, digamos que más allá de un servicio, es una solución. Amazon durante muchos años ha establecido productos y servicios, ¿ok? Estos productos y servicios permiten de que tú puedas conectar esas soluciones. Por ejemplo, yo quiero utilizar el Redshift con el Glue y el S3 para crear un data lake para tener un BI, por ejemplo, ¿ok? Tengo diferentes productos y servicios para crear esa solución o para tener esa solución, no crear, tener esa solución. Ahora vemos cómo Amazon está incluyendo, quizás ya exista de otra forma como solución completa, pero digamos que ya ahora está como un servicio. Entonces ahora tenemos ahora que AWS Supply Chain, que permite tener, literalmente es tener nuestro data lake orientado a lo que es la parte de cadena de suministro. Bien, entonces es una manera muy sencilla de que nosotros podemos conectar con diferentes sistemas, inclusive se puede integrar con RP. Puedo yo establecer, por ejemplo, modelos de Machine Learning ya conectados con esos sistemas de RP y puedo gobernar esa data, puedo verla de una manera centralizada y puedo acelerar el tema de las mitigaciones y recomendaciones. Esto obviamente agrega mucho valor para las empresas de cadena de logística porque esas empresas tienden a tener data en diferentes fuentes, hay que conectarla, hay que hacer un proceso bastante, digamos, trabajoso, porque tienes que conectar data, tienes que limpiarla, tienes que procesarla, tienes que gobernarla. Con este servicio permite acelerar eso, ¿ok? Y lo mejor que puedes escalar y pagar por lo que estás usando. Entonces, no tienes que aprovisionar tantas cosas que te van a salir quizás un poco más costosas por tener tanta data, el ciclo de vida de la data. Y entonces está muy bueno y este es un servicio que todavía está en vista previa. Ustedes pueden colocar AWS Supply Chain en preview y pueden registrarse en la vista previa, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que les teníamos para el día de hoy, hablarles un poco de algunos servicios, inclusive Amazon continuamente está publicando estas nuevas características, blogs, donde está anunciando cómo es el producto y cómo puedes hacer una prueba. Manténgase al día con Ixisa, con las redes sociales, la información. Nosotros le vamos a estar haciendo llegar también las láminas o las filiminas completas, porque estas son como que muy short, muy pequeñas y cortas, pero le vamos a hacer llegar las que son completas para que vean cada uno de los servicios. Y nosotros a partir del mes de febrero, quiere decir a partir de mañana, vamos a estar haciendo workshop con nuestros clientes y nuestros prospectos. Si usted está interesado, con mucho gusto puede contactarnos para nosotros simplemente anotarlos y participar en esos Immersion Days, porque durante el mes de febrero y marzo vamos a estar aplicando estos workshops de estos productos para que ustedes los vean ya, cómo se trabajan y cómo se ejecutan. ¿Okay? Entonces, bueno, quisiera ver si hay alguna pregunta por acá, si no estaríamos listos por el día de hoy. Y de verdad que agradecerles mucho el espacio a todos los que participaron. Nosotros esto lo vamos a estar compartiendo más adelante. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en contactarnos. De verdad que muchas gracias de parte de Ixisa, que tengan un feliz día. Y bueno, feliz fin de mes y mañana feliz inicio de mes. Gracias a todos.